Mi nombre es Maribel. Hace casi 3 años que me casé con mi marido, Sergio. Ambos estamos satisfechos con nuestros trabajos actuales y consideramos la posibilidad de tener hijos en el futuro, pero por ahora estamos dedicados a nuestras carreras. Desde el principio de nuestro matrimonio, Sergio se ha ocupado de las tareas domésticas, no siempre a partes iguales, pero me ayuda cuando tengo que trabajar hasta tarde. Prepara la cena en el microondas y los fines de semana se encarga de la colada. No se me dan mal las tareas domésticas, y creo que nuestra relación es adecuada tal y como está. Sin embargo, últimamente me siento un poco insatisfecha. Es porque Sergio ha empezado a visitar con frecuencia la casa de sus padres. Antes, a veces íbamos juntos a casa de sus padres, pero últimamente pasa la noche allí después del trabajo o va solo los fines de semana. La razón es probablemente la muerte de su padre hace 6 meses. Su padre falleció y, desde entonces, su madre, que solía vivir con él, está sola. El hermano de Sergio y su mujer, preocupados por esta situación, decidieron irse a vivir con su madre, pero parece que la convivencia no ha ido bien. Al principio, yo también estaba preocupada por su madre. Así que cuando el hermano de Sergio y su mujer empezaron a vivir con ella, me sentí muy agradecida. Era evidente que su madre estaba muy deprimida, y todo el mundo esperaba que se animara un poco tras la muerte de su padre. Cuando el hermano de Sergio y su mujer empezaron a vivir con ella, yo también la visitaba de vez en cuando para apoyarla. Poco a poco, su madre empezó a recuperar su brillo habitual, y hubo un tiempo en que parecía que su vida cotidiana volvía a la normalidad. Pero después, la situación se fue tornando siniestra. Su madre, que solía cuidar de su padre, seguía teniendo un carácter cariñoso y empezó a ocuparse de sus nietos. El hermano de Sergio y su mujer tienen una hija, y no eran especialmente estrictos con la crianza, pero la intervención de su madre era bastante contundente. Se ponía furiosa si las comidas no se terminaban del todo y encerraba a la niña en una habitación si no seguía sus instrucciones. Incluso cuando la mujer de Sergio le pedía que parara, ella no lo aceptaba, diciendo, «Esto es disciplina. Si no le enseñas bien, no podrá llegar a ser una buena adulta». Y no cedió en su postura. Cuando me enteré de este incidente por mi cuñada, me sorprendí sinceramente. Me pregunté si la disciplina tenía que ser tan severa. Sin embargo, como no vivo con ellos, sentí que no tenía derecho a decir nada y me limité a escuchar los problemas de mi cuñada. Mientras tanto, un día mi cuñada llegó a su límite y le hizo una sugerencia a mi suegra. «Yo me ocuparé de las tareas domésticas de mi marido y mi hija, así que te pido, madre, que solo te ocupes de tu parte». Para mi cuñada, a la que en un principio no le gustaban las interferencias de los demás, esta propuesta debió de requerir mucho valor. Con el apoyo del hermano de Sergio, mi suegra aceptó en un principio, pero como su casa no es un dúplex, era difícil dividir completamente las tareas domésticas. Con el tiempo, su madre volvió a interferir en las tareas domésticas del hermano de Sergio y su mujer. Entraba en su habitación sin permiso para limpiar y tiraba la ropa que le gustaba a su hija porque era vieja. También estropeó la ropa elegante de mi cuñada por lavarla como de costumbre. Mi cuñada debía de estar enfadada por dentro, pero lo reprimió y le pidió indirectamente que dejara de hacerlo. «Moverme me hace sentir mejor», dijo mi suegra con cierta opresión, pero los sentimientos de mi cuñada fueron completamente ignorados. Mi cuñada no sintió ningún esfuerzo por parte de mi suegra por comprender en profundidad sus emociones, y su ansiedad e irritación siguieron pasándose por alto. Los acontecimientos posteriores también se sucedieron, ignorando por completo los planes e intenciones de mi cuñada. A pesar de que mi cuñada había estudiado cuidadosamente los menús de las comidas, mi suegra dio prioridad a sus propias preferencias y, sin previo aviso, compró varios almuerzos por su cuenta. También intervino en la selección de ropa para el hermano de Sergio y su hija, eligiendo prendas que no se ajustaban a su gusto o estilo. La ropa elegida por su madre no solía estar a la moda, sino que a menudo eran artículos de rebajas baratos. Su hija de 5 años, que había empezado a desarrollar sus propias opiniones sobre la ropa, no mostraba ningún interés por la selección de su madre. Al principio, el hermano de Sergio y su mujer intentaron aceptar la situación con calma. Pero con el tiempo, la insatisfacción de su madre se hizo patente y se quejaba con frecuencia. «¿Por qué no se pone lo que le compro?». En respuesta, mi cuñada intentó que su hija se pusiera la ropa que compraba su madre,
pero la hija se negó en redondo. Como era de esperar, mi suegra no tardó en enfadarse y enfurruñarse y, poco a poco, su descontento se volvió hacia su nuera, a la que solía dirigir duras palabras. Así, mi cuñada se vio atrapada entre los miembros de la familia y en un estado mental muy difícil. Soportaba el estrés diario mientras esperaba desesperadamente una mejora de la situación. Todo por mantener la paz en la familia. Aunque en realidad no podía hacer nada, me agradeció diciéndome: «Solo pude aguantar gracias a tu apoyo, Maribel. Te lo agradezco de verdad». Me sentía algo útil, y siempre escuchaba con atención los relatos de mi cuñada. En tales circunstancias ocurrió un incidente. Mientras el hermano de Sergio estaba de viaje de negocios, su madre le pidió a mi cuñada que fuera de compras. Mi cuñada pensó en llevarse a su hija, pero su madre le dijo: «Yo me ocuparé de ella, así que vete tú sola y rápido». Y de mala gana, se fue sola. Sin embargo, lo que vio mi cuñada cuando volvió fue espantoso. Su hija estaba completamente cambiada. Le habían cortado bruscamente el pelo, que había crecido con esmero. ¿Qué le ha pasado a este pelo? Mi cuñada entró en pánico y corrió hacia su hija, que le contestó suavemente: «Ha sido la abuela». Se enfrentó a su suegra en la cocina y le preguntó: «¿Por qué has hecho algo así sin permiso?». Pero su madre se limitó a decir: «El pelo largo estorba a una chica activa». Y no se disculpó en absoluto. Su hija no paraba de llorar y a su madre le dolía verlo, lo que la hacía llorar a ella también. Cuando el hermano de Sergio volvió a casa, estalló una fuerte discusión entre él y su madre. Esta situación llevó a Sergio a intervenir desde un punto de vista neutral, lo que posteriormente le hizo visitar con frecuencia la casa de sus padres. El hermano de Sergio le dijo claramente a su madre: «No interfieras más en nuestras vidas. Si vuelve a pasar algo, me iré de casa», lo que pareció disgustar a su madre. Sergio se preocupa por su madre y la visita con frecuencia para apoyarla, pero creo que este asunto no es algo que pueda resolverse simplemente con su intervención. Incluso desde fuera, está claro que la culpa es de su madre. Su madre puede creer que sus acciones son correctas, pero pueden ser molestas para los demás. Para que este problema se resuelva de verdad, es esencial que su madre comprenda plenamente el impacto de sus acciones. Se lo he recalcado a Sergio muchas veces, diciéndole: «Tu madre tiene que entenderlo claramente», pero él me contesta sin ánimo de ayudar: «Sería mejor que mi cuñada fuera más obediente. Complica las cosas porque es muy cabezota». Parece que Sergio se pone a menudo de parte de su madre. Cuando le señalo que su madre también tiene responsabilidades, contraataca diciendo: «Mi madre es una persona considerada», y como resultado, me acaba regañando. Creo que cuando la gente hace algo por los demás, no le corta el pelo a nadie sin permiso. Pero para no empeorar las cosas, me callé. Por mucho que Sergio vaya a casa de sus padres, queda claro por su comportamiento que no se llega a ninguna resolución. Yo misma he estado ocupada con el trabajo y he tenido pocas oportunidades de visitar la casa de sus padres, pero, preocupada, me puse en contacto con mi cuñada para interesarme por su estado reciente. Como era de esperar, el estrés de mi cuñada y su marido parecía haber aumentado y derramó lágrimas por teléfono. Agradezco que Sergio se enfrente a su madre, pero estoy convencida de que el problema de fondo no se resolverá a menos que ella misma cambie, me dijo. Estoy completamente de acuerdo. La sensación de impotencia me abruma. Cuando pienso en por qué Sergio se centró en soluciones a corto plazo y no comprendió los sentimientos profundos de su hermano y su cuñada. Mientras soportaba estos días mentalmente duros y deseaba apoyar de alguna manera a su cuñada y a su marido, un día volví a casa del trabajo y me encontré con una escena increíble. «Bienvenida a casa, Maribel», saludó su madre. Madre, ¿qué haces aquí?». Me quedé sorprendida. Cuando hice una pregunta, Sergio apareció desde el fondo de la habitación y dijo: «He invitado a mi madre aquí». Parecía incómoda en casa mientras se reía amistosamente con su madre. De verdad, esto no es cosa de risa. Traer a su madre a nuestra casa sin permiso no es una acción aceptable. Manteniendo ese pensamiento, me enfrenté a Sergio cuando su madre fue al baño. ¿De qué va esto? No has hablado de esto conmigo, ¿verdad? Sin embargo, Sergio justificó sus acciones como si fueran apropiadas, diciendo: «Mamá solo acumula estrés estando en esa casa».
Por eso pensé que era necesario un cambio de ambiente. Según Sergio, esto debía mejorar la situación de su madre, pero decidirlo sin consultarme no es razonable. Esto no hace sino aumentar mi irritación hacia él. En efecto, nuestro piso es familiar y, aunque efectivamente había una habitación libre, estaba destinada a un futuro uso por parte de nuestros hijos y entonces se utilizaba como trastero. Sergio la ha convertido arbitrariamente en la habitación de su madre. ¿Cuánto tiempo pretendes que tu madre se quede aquí?, le pregunté, a lo que respondió: bueno, ya veremos cómo va. Y acto seguido empezó a utilizar su smartphone. Justo cuando su madre regresó del baño, no pude continuar mi conversación con Sergio teniendo en cuenta la situación de su hermano y su cuñada. Entiendo que es importante mantener una distancia física con su madre, pero yo también vivo en este piso. Sinceramente, es difícil vivir permanentemente con su madre. Sin embargo, desde que Sergio la trajo a casa, no puedo pedirle fácilmente que se vaya. Sintiendo la necesidad de abordar esta situación, le envié a Sergio un mensaje durante mi hora de almuerzo al día siguiente, diciendo: quiero hablar sin tu madre esta noche. Quedemos fuera después del trabajo. Especifiqué la hora y el lugar. Después del trabajo, fui al lugar acordado, pero por mucho que esperé, Sergio no apareció. No contestó a mis mensajes y no pude localizarle por teléfono. Preocupada por si había pasado algo, decidí volver a casa. Para mi sorpresa, Sergio ya había vuelto a casa. Cuando llegué, no pude ocultar mi confusión. ¿No te dije en el mensaje que quería hablar? ¿Por qué has venido antes a casa?, le pregunté. Le pregunté a Sergio en voz baja cuando su madre no estaba cerca. ¿Por qué tenemos que hablar? Mamá está sola en casa ahora. Deberíamos volver rápido antes de que se sienta sola, me contestó. Su respuesta me dejó sin habla. Me quedé boquiabierta y no pude ocultar mi sorpresa. No había pensado que Sergio pudiera ser tan incomprensible. Antes, el hermano de Sergio y su mujer vivían cerca de casa de los padres, y nuestras interacciones con ellos eran frecuentes. Por eso, a menudo me apoyaba en el hermano de Sergio y su mujer. Como rara vez visitábamos la casa de sus padres, no me había dado cuenta de lo mucho que Sergio consentía a su madre. ¿Qué podía hacer yo? Pensando en esto, no pude concentrarme en el trabajo y me tomé la tarde libre. Al volver a casa temprano ese día, su madre dijo que iba a salir con una amiga, así que no había nadie en casa. Por primera vez en mucho tiempo, pude relajarme a solas. Entonces sonó el timbre y, cuando salí, habían entregado varios paquetes grandes. Sergio no suele comprar por internet y yo no había pedido nada últimamente, así que sospeché. Cuando comprobé la etiqueta de envío, todos los paquetes iban dirigidos a su madre, y el nombre de Sergio figuraba como remitente. Sergio tiene la intención de mantener a su madre en esta casa de forma permanente, como me di cuenta de inmediato. Por la noche, recibí un mensaje de Sergio que decía: voy a cenar con mamá antes de volver a casa. En ese momento, todo me pareció una tontería, y mi afecto por mi marido se enfrió rápidamente. Antes, había deseado fervientemente resolver los problemas con su madre, pero incluso ese deseo se había desvanecido. Aquella noche me fui a dormir sola, sin esperar a que volvieran Sergio y su madre. Al día siguiente era el día libre de Sergio, y mientras yo desayunaba, él se levantó. Puede que los paquetes de mamá lleguen hoy, así que recíbelos, por favor. Me voy de compras con ella, dijo con indiferencia. Sin mirarle, le contesté: los he devuelto. De repente se enfadó y gritó: ¿por qué has hecho eso? Tranquilamente le respondí: es difícil que ella viva aquí permanentemente sin discutirlo. Sergio se puso furioso y dijo: entonces puedes irte. Pero ya no me escandalicé. Salí de casa y me fui a casa de mis padres. Durante ese tiempo, Sergio se puso en contacto conmigo varias veces, pero cada mensaje consistía esencialmente en pedirme disculpas. Harta de tonterías, bloqueé inmediatamente sus llamadas. Más tarde, preparé los documentos necesarios y decidí volver al apartamento en unos días. Cuando pulsé el interfono, apareció Sergio y me dijo burlonamente: «¿Por fin has venido a disculparte?». Mientras le fulminaba con la mirada, declaré: «Vuelvo a este apartamento». Al oír mi declaración, pareció malinterpretar que me disculpaba.
No me pasó desapercibida su expresión de suficiencia. Continué hablando con calma. Entonces, ¿podríais tú y tu madre abandonar este lugar, por favor? Aunque sus ojos se abrieron de sorpresa mientras parecía confuso, saqué unos documentos. Recuerda que este apartamento pertenecía originalmente a mis padres. Los ojos de Sergio se abrieron aún más y estaba claramente conmocionado mientras se quedaba sin palabras. Ignorando a Sergio, continué hablando. Y aquí está el formulario de divorcio. Fírmalo. Si no quieres, lo haré a través de un abogado. No creas que puedes evitar el divorcio, ¿vale? La cara de Sergio palideció rápidamente y empezó a asustarse, como si por fin se hubiera dado cuenta de la gravedad de la situación. De repente cambió su actitud hacia mí. Repitió una y otra vez disculpas sin sentido e invocó diversas excusas, pero esas palabras ya no me llegaban. Mi determinación de divorciarme de Sergio no había cambiado. Al verle entrar en pánico, no sentí ninguna simpatía, lo que probablemente significaba que mi amor por él había desaparecido hacía mucho tiempo. Aún así, le hice una última advertencia. Oye, no molestes más a tu hermano y a su mujer. Si pasa algo la próxima vez, les apoyaré y te pondré las cosas difíciles. Al oír esto, los hombros de Sergio se desplomaron y, al día siguiente, salió de casa con su madre. Los dos volvieron a casa de sus padres, pero el hermano de Sergio y su mujer ya no están allí. Después de que su madre viniera a nuestra casa, la familia de su hermano se mudó inmediatamente, y ahora viven tranquilamente como una familia de 3. Mientras tanto, yo vivo sola en el apartamento, disfrutando de días plenos tanto en mi trabajo como en mi vida privada. Sigo manteniendo una estrecha relación con el hermano de Sergio y su mujer, con quienes quedo de vez en cuando para cenar. Sin embargo, he cortado por completo los lazos con mi ex marido y su madre, diciéndoles que no volveré a relacionarme con ellos. Para mí, esto se ha convertido en una oportunidad para aspirar a una vida más pacífica y feliz, prestando atención para evitar situaciones similares en el futuro. Historias 2. Toda pareja, con el paso del tiempo, experimenta diversos problemas y muchas dificultades. Sin embargo, en lo que respecta a nosotros, habíamos vivido pacíficamente sin mayores problemas durante 40 años. Así me sentía yo. Poco sabía yo que estábamos a punto de enfrentarnos a un escollo que nunca imaginé. De repente, Esteban, mi marido, me propuso el divorcio. Cuando anunció su separación, llevaba en la mano un espléndido ramo de flores. Ese día cumplía 65 años y acababa de jubilarse de su trabajo. El ramo, regalo de jubilación de sus compañeros, estaba adornado con flores de suaves tonos naranja, amarillo pálido, azul claro y blanco. Al mirar el ramo, no pude evitar pensar, «Oh, parece caro, quizá valga $200 o $300». Un poco picado, mientras yo miraba distraídamente el ramo, Esteban sonrió amablemente y me lo entregó diciendo, «Gracias por todo el trabajo». ¡Qué vergüenza! Reflexionando sobre ello, me di cuenta de que nunca había recibido un ramo de Esteban desde que nos conocimos. Él siempre decía, los ramos son un lujo innecesario. Así que, siempre que celebrábamos, cenábamos fuera lujosamente. Cuando le pregunté qué quería por su cumpleaños durante nuestros primeros días de novios, su respuesta fue algo así como, todo lo que puedas comer es barbacoa. Además, como carecía del sentido de obsequiar a los demás para darles alegría, nunca había recibido un regalo, ni siquiera flores, por mi cumpleaños. Fue sorprendente que Esteban, de entre todas las personas, eligiera regalarme un ramo de flores el día de su jubilación. Estaba claro que no lo había comprado él, y probablemente pensó, no necesito un ramo. Pero aún así me sentí feliz. ¿Qué es todo esto? Bien hecho, Esteban. Ahora puedes relajarte y disfrutar haciendo lo que te gusta, dije, un poco abrumada, mientras mi corazón seguía aleteando. Mientras recibía el ramo, Esteban dijo seriamente, gracias por ayudar en casa. Ya no te necesito. Quiero el divorcio. A partir de ahora viviré con mi madre. Esteban y yo éramos compañeros de instituto y empezamos a salir en nuestro segundo año. Después de romper y volver a estar juntos varias veces, nos casamos el día de mi 25 cumpleaños. Nuestra relación era más bien de amigos del sexo opuesto que se llevaban bien.
Y nos casamos porque estar el uno con el otro era divertido y reconfortante. Tenemos 2 hijos, pero la crianza no fue una carga demasiado pesada, ya que nuestros padres adoraban a sus nietos y ayudaban activamente. Pudimos disfrutar del trabajo y del ocio, a veces juntos y a veces por separado, con nuestros amigos. Por eso tuvimos menos problemas que una pareja normal. Solo hubo un caso en el que Esteban tuvo una aventura a los 40 años y, cuando me enteré, ya habían roto. Unos 6 meses después, descubrí en su bolso una foto de Esteban muy cerca de su amante, presumiblemente tomada durante un viaje de empresa. A pesar de que manteníamos una relación de amistad, el hallazgo de esa foto fue un shock enorme. Cuando me enfrenté a él, no tardó en admitir la aventura, que duró unos 2 meses después del viaje. Me dijo sin rodeos: me sentía solo cuando estabas ocupado con el trabajo y a menudo te quedabas en hoteles, y mi corazón se desvió hacia una asistente femenina. Quizá debería haber expresado con más fuerza lo mucho que me había impactado aquel incidente, pero al final, tú eras el mejor. Esa chica siempre quería accesorios o ver películas románticas extranjeras, lo cual era molesto. He vuelto a apreciar tus aciertos, dijo, y me sentí inclinada a perdonarle. Así que no dimos ningún paso importante, como el divorcio. Me di cuenta de que también había estado subestimando a Esteban, así que decidí dejar mi trabajo y reflexionar sobre ello. Ese fue el alcance de nuestros principales problemas matrimoniales. Pero parece que no fue lo mismo para Esteban. Me dijo que se sentía incómodo desde nuestra luna de miel. Yo quería un viaje centrado en la gastronomía, pero tú, egoístamente, elegiste un itinerario centrado en las visitas turísticas. Incluso durante las visitas, yo solo tenía hambre y las comidas que me daban eran ordinarias. En aquel momento sentí que eras alguien que no tenía en cuenta mis preferencias. ¿En qué había estado pensando durante 40 años? Me quedé muy sorprendida por dentro. Claro que nuestra luna de miel se centró en hacer turismo, pero ¿quién era el que lo disfrutaba entonces? ¿Quién fue el que salió a hacer una excursión nocturna especial, dejándome en el hotel sufriendo el jet lag? Incluso con jet lag, si realmente te interesaba disfrutar del viaje, podrías haber descansado adecuadamente en el avión. Todo es cuestión de mentalidad. Eso es ridículo. Esteban siempre había sido algo egocéntrico, pero nunca pensé que fuera tan malo. Mientras me quedaba sin habla, Esteban dijo: «Sería difícil marcharse de repente, así que te daré un mes. Por favor, coge todas tus cosas y vete durante ese tiempo». Y luego volvió a su habitación. Pensando en complacer a Esteban, había preparado carne de alta calidad, vino fino y pasteles hechos por un patissier de renombre, todo dispuesto en la mesa del salón. Incluso había puesto un elegante mantel. Al contemplar esta escena, se me saltaron las lágrimas. Al día siguiente, cuando Esteban estaba a punto de salir, me acerqué a él y le pregunté por qué se había planteado el divorcio y había elegido decírmelo el día de su jubilación. Esteban me contestó fríamente: «Mientras estuve empleado, necesité tu ayuda para las tareas domésticas y para que me cuidaras. Pero ahora que estoy jubilado, ya no te necesito. Una asistenta puede sustituirte». Cuando le pregunté cómo se las arreglaba con las comidas y la colada, me dijo que recurría a restaurantes y lavanderías de monedas. «Me he preparado para poder vivir sin ti. Un hombre puede arreglársela solo», añadió. Ya veo, así que Esteban en realidad solo me veía como una empleada del hogar. Mientras yo trabajaba, también aportaba $2,100 al mes para los gastos de manutención. Y pensar que a esto llegó el día de su jubilación. Sintiendo que no había nada más que decir, decidí hablar primero con nuestros hijos. Esteban y yo tenemos un hijo de 39 años y una hija de 37, ambos casados y viviendo en estados cercanos. Los llamé a un café y les revelé que estaba considerando la posibilidad de divorciarme. Mi hijo respondió inmediatamente: «Sí, me parece una buena idea». «¿Pero cuándo te diste cuenta, mamá?» «¿Darme cuenta de qué?». Como yo parecía desconcertada, mi hijo también parecía sorprendido. «Espera, ¿de verdad no lo sabías? Papá ha estado teniendo una aventura con una mujer más joven», dijo mi hijo. Vio a Esteban y a una joven dirigiéndose a un motel mientras él paseaba por un barrio muy concurrido en una visita de ventas. Cuando expresé mi sorpresa, Esteban se asustó al principio, pero luego dijo: «Es solo por diversión. Mamá lo sabe.
¿recuerdas cuando tenías 20 años que papá tuvo una aventura con una compañera de trabajo? Entonces, mamá estaba tranquila y pensé que esta vez sería igual. Mi hijo volvió a mencionar casualmente que Esteban tenía una aventura, y pensé que me estaba engañando con tales mentiras. Le había creído cuando me dijo que viviría con su madre después de nuestro divorcio, pero eso también resultó ser mentira. Ante mi estupefacción, mi hija sugirió recurrir a una agencia de detectives para investigar las acciones de Esteban. Efectivamente, no tiene sentido quedarse solo en el estupor. Sería lamentable dejar que esto acabara sin hacer nada. Decidí llevar a cabo una investigación a fondo. Después de una semana de investigación, se reveló que la amante de Esteban era trabajadora de recepción en su empresa y que él le daba una cantidad fija de dinero como asignación cada mes. Un detective grabó su conversación en una cafetería, donde se oyó que la paga era de unos $1,000 al mes y la mujer pedía más. La respuesta de Esteban fue: pienso divorciarme de mi mujer, así que casémonos. Yo me encargaré de conseguir dinero más que suficiente. Por eso intentaba echarme de casa. Mis hijos me sugirieron que hablara con esta mujer. Sin embargo, yo quería escandalizar a Esteban y a su amante de una manera más eficaz. Tras investigar mucho en internet y consultar a un conocido abogado, encontré la forma de causarles un impacto importante. Pocos días después, llamé a Esteban al salón y le dije: acepto el divorcio, pero tenemos que resolver adecuadamente la indemnización y el reparto de bienes. Esteban respondió inmediatamente: deberíamos repartirnos la mitad del dinero que hay en cada una de nuestras cuentas bancarias y la mitad del valor de esta casa y del terreno. Eso en cuanto a la división de bienes, pero primero hablemos de la indemnización. Tengo intención de exigirte $50,000. ¿Por qué? Los divorcios tardíos no son infrecuentes. ¿Por qué tengo que pagar tanto? Mientras Esteban se burlaba, le mostré varias fotos de su aventura. Esto debería explicar por qué tienes que pagar una indemnización, le dije. Esteban parecía sorprendido. Además, grabé vuestra conversación y sé que recibe una asignación de $1,000 cada mes. Y planea un viaje para celebrar los 3 años de noviazgo y matrimonio. Eso significa que durante 3 años le has estado dando $1,000 mensuales. Ese dinero pertenece a nuestro patrimonio conyugal, así que lo incluiré en la división de bienes. Un dato más. Esteban había dejado un extracto de tarjeta de crédito abierto y esparcido por todas partes. Después de recogerlos y escudriñarlos, encontré gastos sospechosos por un total de más de $20,000, que incluían estancias en hoteles de lujo de la capital y compras de famosas marcas internacionales para mujeres. También los incluiría en la división de bienes. Por cierto, encontré un contrato de alquiler de un apartamento de hace 3 años a su nombre. Hice que un detective lo comprobara y resulta que tu amante vive allí. Incluiré ese alquiler también en nuestro patrimonio compartido. Mientras le exponía con calma todos estos hechos, el rostro de Esteban palideció, una reacción natural si se tiene en cuenta que estas cantidades sumaban casi $100,000. Más tarde se reveló que Esteban tenía unos $50,000 en su cuenta en ese momento. Esteban pensó que solo tendría que pagarme la mitad, $25,000. Pero con un total de unos $150,000 en ahorros calculados, ahora necesitaba pagarme unos $75,000. Espera, ¿cuánto tienes en tu cuenta? La mitad es mía, exclamó Esteban asustado. Así que le enseñé mi libreta de ahorros. Había unos $70,000 en mi cuenta. Esto significaba que Esteban tenía derecho a $35,000, por lo que necesitaba pagarme $40,000 adicionales. Cuando mencioné que la casa y el terreno también debían dividirse como parte de la liquidación de bienes, alegó: esta casa y este terreno están a mi nombre. No son propiedad compartida. Sin embargo, legalmente, la casa y el terreno se consideran propiedad compartida independientemente de a nombre de quién estén. También debo añadir que he pagado todas las reparaciones de la casa de mi cuenta. Recordemos que esta casa era de segunda mano y necesitó varias reparaciones. El coste total fue de unos $50,000, así que me debes la mitad. Aunque vendiéramos la casa y el terreno y nos repartiéramos los beneficios, Esteban no acabaría endeudado, pero estaba bastante decepcionado, pues pensaba que recibiría todo el beneficio de la venta. Pero yo solo me reí y le dije:
Qué pena. Aquí están los papeles del divorcio, mientras se los entregaba. Vi una leve sonrisa en la cara de Esteban, que fingía no darse cuenta. Le insté a que lo firmara rápidamente. Pienso presentarlo ahora mismo. Después de que firmara en el acto, cogí los documentos y me apresuré a ir a la oficina municipal. Cuando volví a casa 30 minutos después, Esteban estaba sentado confiadamente en el sofá. Parecía que pensaba que todo estaba resuelto con nuestra conversación anterior. Entonces le asesté el golpe definitivo. Hablemos de tus prestaciones de jubilación. Su cara mostraba plena confianza. Desgraciadamente, aún no he cobrado la pensión. No llegarán hasta dentro de 3 o 4 meses. Ahora estamos divorciados, así que ese dinero no es propiedad compartida, declaró. Tal como esperaba, fingiendo sorpresa, le pregunté, ¿de verdad? Eso es terrible. ¿Cuánto recibirás? Esteban respondió con orgullo, $120,000. Impresionante, ¿no? Esa cantidad es promedio para una empresa pequeña o mediana, así que recibiré $60,000, ¿no? Espera, aguarda. Las prestaciones de jubilación se pagarán después de nuestro divorcio, contestó Esteban sorprendido. Esa es la cuestión. Incluso después del divorcio, las prestaciones de jubilación están sujetas a la división de bienes. Leí en internet sobre un caso en el que una pareja se divorció 5 años antes de la jubilación y las prestaciones de jubilación se dividieron. Así que, si no vendes la casa y el terreno, tu patrimonio será negativo. Pero incluso si vendes, no conseguirás suficiente dinero para satisfacer a tu amante. Con eso, Esteban parecía completamente estupefacto, con la boca abierta de incredulidad. Por cierto, cuando tasamos la casa, estaba valorada en unos $300,000, incluido el terreno. Si la vendíamos, podíamos sacar cada uno unos $150,000, pero la amante de Esteban había insistido en no vender la casa. Así que Esteban accedió a regañadientes a pagarme $150,000, incluidos los $50,000 de indemnización. Esteban terminó con una deuda total de $200,000. Es desconcertante porque su amante, que aún no ha cumplido los 30, estaba tan prendada del Esteban mayor y tenía fijación por esa casa. A pesar de ser vieja, la casa unifamiliar en la ciudad con buena accesibilidad de transporte debía de ser atractiva. Después de volver a casarse, los padres de la nueva esposa de Esteban trajeron todos sus muebles y se mudaron a esa casa. Como resultado, Esteban, que había planeado una vida de ocio con sus prestaciones de jubilación, división de bienes y pensión, ahora tenía que mantener a su nueva esposa y a los padres de ella solo con su pensión. A la vez que luchaba por pagar las deudas, finalmente tuvo que volver a buscar trabajo, ganando probablemente unos $30,000 al año con más de 65 años. Además, desde que reclamara $20,000 de indemnización a su nueva esposa, su relación conyugal es al parecer muy tensa. Es solo cuestión de tiempo que Esteban pierda la casa. Además, debido a que el apartamento que alquiló para su amante estaba ocupado por otra persona, se produjo un incumplimiento de contrato. Lo notifiqué a la empresa de gestión inmobiliaria, lo que dio lugar a una sanción. Realmente, es bastante lamentable. En cuanto a mí, al principio tenía buenos ingresos, así que me mudé a un apartamento de lujo después del divorcio y vivo cómodamente. Trabajo 3 días a la semana en un supermercado que contrata a gente incluso con 65 años. La casa de mi hija está cerca, así que vivo tranquilo. Mi nieta, que acaba de entrar en secundaria y está en su fase rebelde, cuida de su abuela recién divorciada y la visita a menudo. Es una niña muy amable. Aunque ya no tengo marido, el tiempo que paso con mi nieta ha aumentado y disfruto de verdad de estos momentos felices.